Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo grande. Les cuento que estoy en el aeropuerto, pero quiero decirles que les voy a mostrar un video. Fíjense bien en la introducción, aparece una corbeta, que es la corbeta Esmeralda. Aparece un monumento al marinero desconocido que tiene mucha relación con el video que les voy a mostrar ahora. Así que después viene un poquito de como una introducción de qué se trata todo esto, y así lo van a entender más fácil. Así que los invito a ver este video de un lugar diferente. Espero que les guste y un abrazo grande. El fantasma de Humberstone se encuentra a 53 kilómetros desde la ciudad de Iquique en la región de Tarapacá en Chile. Este pequeño pero importante pueblo, fue un lugar que hizo que Chile creciera económicamente hace poco más de 100 años atrás. Fue fundado en el año 1872 por el ingeniero químico inglés llamado James Thomas Humberstone, de ahí el nombre del pueblo. El pueblo fantasma en el norte de Chile, Humberstone. Hoy exploramos Humberstone, una ciudad que yace en el desierto de Atacama, Chile, y que una vez fue el corazón palpitante de la industria del salitre. Fundada en 1872, prosperó como un próspero centro minero, atrayendo a miles de trabajadores en busca de fortuna. Sin embargo, con el tiempo, la demanda de salitre disminuyó, llevando a la ciudad a un inevitable declive. En 1960, Humberstone fue abandonada, dejando tras de sí una inquietante sensación de desolación. Los edificios, ahora en ruinas, murmuran secretos de días pasados, mientras el viento silba a través de las calles vacías, creando una atmósfera de misterio y abandono. Humberstone también está vinculada a la Guerra del Pacífico, un conflicto que estalló en 1879 entre Chile, Perú y Bolivia. Uno de los factores que desencadenaron la guerra fue la decisión de Bolivia de subir los impuestos sobre el salitre, pasando por alto un tratado que estipulaba que no podían hacerlo hasta 1899. Este conflicto llevó a la invasión chilena del territorio boliviano. Muchos visitantes aseguran haber sentido presencias extrañas, sombras que parecen moverse en los rincones de las viejas oficinas y residencias. Las historias de fantasmas y apariciones son comunes, alimentadas por el eco de los pasos de los mineros y sus familias que alguna vez caminaron por estas mismas calles. Con su aura de misterio y decadencia, nos invita a recordar los sueños rotos de aquellos que una vez llamaron a este lugar su hogar, dejando atrás un legado impregnado de tristeza y enigmas sin resolver.
Estoy en la salitrera Hamilton, en el desierto de Atacama, que es chileno. Y les voy a contar la historia de lo que pasó acá. Me encuentro en la entrada de la oficina de la salitrera Santiago Humberstone. Acá está todo el sistema del museo y un poco más allá está Santa Laura. Esta es la entrada. Vamos a ver qué pasa y les voy a mostrar todo este lugar. Acuérdense que este es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y son de lunes a domingo el horario. Y ahí están los valores. El ticket sirve para las dos, para conocer Humberstone y Santa Laura. Nos fuimos. Esta es la entrada. Aquí entramos aproximadamente a una historia de 150 años, más o menos. Oficina de guardia. Esta es la entrada oficial. Les cuento. El caliche era con lo que se sacaba todo lo que era el salitre. Aquí ustedes pueden ver. Ahí está más o menos donde muestran, lo cargaban en estos carretones y los llevaban a todo su proceso. Se puede dar cuenta también, ahí tenemos una tipo bomba de combustible y este es todo el sector de la entrada. Museo de juguetes. Ájale. Llega a dar miedo aquí porque cruje todo. La verdad que se sienten los años. Wow. Aquí tenemos una cantidad de utensilios que se ocupaban en este tiempo. Aquí tenemos otra parte, miren, casa, museo, cocina. Se pone todo lo que son los implementos que ocupaban. Recuerden que estamos en el desierto de Atacama, que así como hace mucho calor, porque aquí no hay árboles, no hay riachuelos, no hay estero, no hay nada. La mayoría de la gente se calefaccionaba con este tipo de salamandras, chimeneas. Bueno, se supone que algunas más grandes eran para toda la gente de más plata y unas chiquititas para los obreros. Miren los utensilios. Está todo el tipo de ollas, tazas y miren. Esos son todos los frascos que se usaban, donde venían los alimentos, el té. Está cerrado esto. Miren. Todo medio tétrico. Wow. Miren, fíjense en esa cocina. La verdad, heavy. Acá en este lugar había de todo. Había pulpería, cine, piscina, canchas de fútbol,
aunque no lo crean, había luz y agua potable y había también teléfonos para comunicarse en un lugar tan botado. Y esta es la casa que ocupaba el médico, que venía una vez a la semana, porque aunque no lo crean, en este lugar también había hospital. Y acá tenemos la consulta del médico. Mírenla, será la camilla. Wow, de madera, así de palo, de tabla. Y ahí tienen el teléfono, la máquina de escribir, acá donde atendía a la gente. Incluso en este sector, aunque no lo crean, también hay un hospital donde se hacían operaciones. Puro utensilio. Oye, aquí cruje todo. Claro, acuérdense que esta era la casa del médico. Miren, tenía un piano, comedor. Esto tiene que haber sido como una sala de recuperación para los enfermos. Hay unos juguetes de niños ahí. El baño. Las radios. Ahí, esta era la habitación del médico, que llegaba, como les cuento, una vez a la semana. Uy, cruje todo acá. La verdad que aquí, yo vine a hacer este video por ustedes porque yo he venido más de 4 veces a este lugar. Tengo vuelos en la tarde y se me ocurrió venir y grabar todo este sector para poder mostrárselo. ¿Recuerdan que les comenté que aquí también había luz? Bueno, miren, aquí hay un tema relacionado con todo esto. ¡Wow! No, esto era todo para hacer molde. Estos eran moldes para hacer tuberías. Fíjense, miren, acá está el molde para hacer un WC. ¿De qué lo hacían? No tengo idea, pero wow, fíjalo. Claro, esta es la casa, este es el sector de todo lo que ocupaban para hacer moldes. Aquí hay otro lugar. Recuerden que acá había electricidad. Todo se fabricaba acá. Todas estas cosas que ustedes ven, por ejemplo, aquí hay mucha madera. Todo se fabricaba en Oregón. Y todo eso llegaba de Europa. Lo traían de Inglaterra en barcos. Montones de cosas, de maquinarias que ustedes van a ver acá. Todo esto se traía en barcos de Europa para poder construir esta media mole, donde aproximadamente vivían más de 3.600 personas. Familias completas con niños. Cuando tú vas entrando acá, está todo este sector, que eran casas. Miren, aquí había radio, todo lo que era telecomunicaciones. Los pisos crujen todo. Yo de noche no entro de noche aquí. Bueno, hay muchos comentarios acá que todo este sector está muy cargado. Aquí murió mucha gente, mucha gente.
Casa de herramientas. Tremendas llaves. Ya me imagino ahí. Oye, Pedro, pasa por una 12, una 13. Le veía una 60, había que llevarla en un carretón, son tremendas herramientas. Aquí hay una cantidad de utensilios que se ocupaban para trabajar en todo este tema. Y todo es de fierro. Bueno, veamos qué más hay. Estas eran las habitaciones que ocupaban los empleados. Esto era como un living comedor. Se supone que acá, se fijan, su dormitorio, baño. Oye, la verdad que da Julia para entrar aquí. Otra habitación. Claro, estos eran empleados, pero que tenían familia. Y acá teníamos la cocina. Y esto tenía acceso, supuestamente, a un patio. Claro. Recuerden que acá había una pulpería. Toda la vida se llevaba en torno en este mismo sector. Había de todo. Había almacén, pulpería, ájale. ¡Wow! Medio mío, entré acá y vi el tipo parado ahí. Y con una... Eso no sé lo que es. Estos son artículos, botones. Claro. Miren. Y este muchacho está muy bien hecho, que es como para morirse de un ataque si uno entra aquí en la noche. ¿Ven? Bájale, la misma. No, aquí da colitis, amigos, da colitis. Te encontráis con estos monos que pusieron, suena el piso, estoy solo aquí. No, yo ni cagando vengo de noche, ni cagando. Ya, vamos a ver qué encontramos. Bueno, entrando acá, tienen todo este sector donde les voy a mostrar un poquito de todo. Aquí hay un poco más de herramientas. Sí, casi más o menos parecido a la que entramos. Cadenas. Y las palas, se nota que son del año la cocoa. Lo otro que hay que considerar, aquí hubieron, como les conté, más de 3.600 personas. Miren, ahí hay obreros de esos tiempos trabajando. Estamos hablando que estamos en un lugar que partió ya casi 153 años atrás, donde pasaron muchas cosas que se las voy a ir comentando después. Aquí voy entrando a otro lugar donde muestran las vigas de Oregón que ocupaban para construir todo el tema de la sala de maquinaria. ¿Se fijan? Calamina inventada en 1820. Miren. Y esto eran, no sé si eran vales. Hay un detalle importante, que las salitreras generalmente en un tiempo pagaban con fichas.
pero acá en Hamilton nunca pagaron con ficha, pagaban con vale. Yo vi varios videos donde salía eso y la verdad que eso no es así. Aquí en la salitrera de Hamilton no existió la ficha, solamente pagaban con vales, que después les voy a explicar con detalles varias cosas que pasaron con ese tema. Aquí llegamos a un cruce donde vamos en dirección a conocer la plaza, la pulpería, el teatro y el hotel. Miren, quiero que se fijen, yo doblé ahí y acá había un sector a la plaza, al hotel y todo, y esto eran calles. Mira, ahí está la botillería y esta era la casa parroquial. Ahí hay como una locomotora, me da la impresión, donde trasladaban todo el material. Se fijan, miren, y acá miren eso. La porra de años que hay acá. De ahí voy a pasar a la botillería tomando una piscolita, un whisky. Saben, son como las 10 de la mañana y pega el sol de una manera que la verdad que me dio calor. Menos mal que se me ocurrió traer un jockey, porque si no aquí voy a quedar sancochado entero. Hay una parte que dice museo, vamos a ver qué pasa. Miren, puerta de ventana, reja de la salitrera. Se fijan que todo esto eran calle, pasaje, y aquí convivían 3.600 personas. Este es el museo. ¿Qué quieren que les diga? ¡Guau, guachito! Tétrico igual. No. Miren. Aquí hay parte de las puertas, las ventanas que se fabricaban en ese tiempo. Y para este otro lado, no me van a creer, pero les digo, es verdad, lo escuché varias veces en varios videos de este sector, que cuando tú entras acá, sientes algo raro. Que hay mucha historia, muchos años, y además suena el piso, entonces como que lo hace más tétrico. No, esto es solamente todo lo que es puertas. Claro, un sector de... Mira esa puerta. Ahí sí que se ven los años. Ya, sigamos viendo. Miren, este es el sector de la plaza donde se encuentra la pulpería. Lo que está allá al frente es el cine. Y acá había locales como para comprar cosas. Este de acá es la iglesia, que se la voy a mostrar. Wow. Wow. Todo en madera. Ahí tiene un segundo piso. Esta es la iglesia de acá. Miren, ahí arriba tiene como un balcón. No sé si acá era la platea y lo de arriba era la galucha, o al final era al revés, pero parece que de esos tiempos existía la discriminación. Creo, no estoy seguro. Eso es para confesarse, pero yo ya me he confesado mucho, así que ya no quiero. Tengo todos los pecados perdonados. Vamos a ver aquí al lado. Aquí estamos en la plaza y este es el sector donde hay como negocio. Se supone que aquí adentro
estaba toda la parte donde vendían fruta, supongo yo, y otras cosas, porque aquí interiormente también es como un mall chico. Miren, ¿se fijan? Tiene una parte interior. Claro, acá vendían, eran como donde estaban los locales comerciales para poder comprar cosas acá. Local que yo les conté que es cuarta vez que vengo acá. Y se me ocurrió hacer un video de esto para poder mostrárselo. Si no me equivoco, aquí hay una niña que venden trajes. Yo una vez arrendé. Entonces te puedes vestir de la época para poder sacarte fotos. Esta es una parte, amigos, una parte triste de todo esto, porque como ustedes pueden ver acá se formó una colonia orientada a todo en el tema del salitre, donde también ustedes dicen, pues, hoy había hotel, había pulpería, iglesia, piscina, pero no era todo tan lindo como suena, porque aquí hay una parte que les voy a contar que no es muy agradable. Acá está el pabellón de los obreros y solteros. Generalmente se dividía y la gente, los casados con hijos, tenían un sector. ¿Se fijan? Todo este era el sector de los solteros, de los obreros, donde ahí dormían, que eran piezas chicas normales. Y acá vamos a ver, capaz que este sea el pabellón de los divorciados y los cuernudos. Tiene que haber ido también en ese tiempo, pues si era un ser humano igual que nosotros. Que aquí recomiendan no entrar porque está todo como medio en mal estado por los derrumbes. Y acá dice colegio, el colegio, sí, San Mauricio Relato y Testimonio de Alumnos. Sí, hay gente que he visto videos que todavía está viva. Y ahí dice, tocar 3 veces la campana en memoria de alumnos, profesores, apoderados, sacerdotes que pasaron por estas aulas. Colegio San Mauricio. Y esta es la campana. La vamos a tocar. Si estamos aquí. Esa era la tradición. Tocarla 3 veces. Sí. Bueno, me dio el gusto tocar la campana. El problema es que no iba a aparecer por ahí un alma en pena. Y acá está lo que les quiero contar. Después les voy a hablar un poco más detallado de qué pasó. Bueno, miren. Esto habla de una masacre que hubo en 1907, donde cuando estaba todo esto lleno de salitrera, trabajaba mucha gente en torno a esto. Hubo un momento en que, cuando empezó una crisis, todos los obreros se empezaron a reunir y empezaron a protestar porque había mucho abuso laboral. Aquí había gente que trabajaba 12 horas, trabajaba día y noche. Ustedes saben que les pagaban con vales, que los vales solamente servían para esta salitrera, no servían para hacer canjes de otra. Bueno, llegó un momento en esa fecha que se empezaron a reunir, porque recuerden que acá esto estaba lleno de salitrera. Y una de las más importantes, que es donde estamos, en Hamilton, que es la que se ha conservado, un poco más allá está Santa Laura, que solamente queda lo que son prácticamente la parte de las maquinarias, ¿ya? ¿Y qué pasó? Se reunió una cantidad, miren, aquí hay una maqueta donde lo podemos explicar. Se reunió una cantidad de gente que empezaron a caminar hacia Iquique. Se reunieron todos los obreros, llegando
a la ciudad de Iquique y se reunieron ahí en una escuela que se la tomaron. Incluso eso es verdad, había una carpa de circo, donde empezaron a tratar de negociar con el gobierno y con la salitrera. En ese tiempo no había inspección del trabajo, no había nada. Bueno, pero para no hacérselas tan largas, al final no se llegó a acuerdo y lamentablemente esto se empezó a calentar. Llegó el ejército, como está ahí, reunió, trajeron una ametralladora, como unos cañones, le dieron 3 opciones para que pudieran salir y esto reventó y se transformó en una masacre que murieron, dicen, 190 personas, pero se calcula que es mucho más porque las ametralladoras disparaban 500 balas por minuto, no sé, algo así era el tema. Entonces eso no está claro, pero todos dicen que murió mucho más gente. Además en esos tiempos acuérdense que no había registro civil, había gente que no estaba inscrita, era todo un tema. Pero bueno, esa es más o menos la historia de lo que pasó acá, una masacre que después de que pasó esto, después de esta masacre se empezaron a implantar las reglas laborales. Acuérdense que acá había gente que trabajaba de los 12 años. Los niños los hacían trabajar de 12 a 14 años acá en este lugar. Todo un cuento. Además, la mayoría, en esa masacre murieron familias, mataron a hombres, mujeres, niños. Fue una cosa realmente, una tragedia. En este lugar, aunque no lo crean, morían generalmente 3, 4 personas a la semana. Más que nada relacionado por el tema de que usaban dinamita, por el tema de los carros, que atropellaba a alguien. Y ese era más o menos el número de personas que morían. ¿Recuerdan que les dije que había un hotel? Bueno, este es el hotel que había. Eso suponía que era para recibir a personajes importantes que llegaban acá. Vamos a entrar a mirar, está haciéndose una niña. Esto tiene que haber sido los salones. Permiso. Wow. Me encontré con estos tremendos salones. No sé lo que eran, pero la verdad... y acá estaba la cantina. Miren, esta era la cantina del hotel. Oh, una cerveza. Oh my God, que hace calor. Aunque no lo crean, acá, en este lugar, estuvo, no acá no hay nada, Gabriela Mistral, Violeta Parra. Esta es la cocina del hotel. Miren, eso es la verdadera cocina. Oh, tremendo mastodonte, parece tren esa cuestión. Tuvo por presidente Allende también, tengo entendido, visitar nuestros lugares. Sí, lo que no entiendo, porque vi puros salones. Se supone que aquí hay unas habitaciones, claro, pero está cerrado. Claro, este es un dormitorio. Miren, están cerrados, ¿sí? Ahí dice. ¿No? Dormitorio. Acá también. Dormitorio. No, o sea, no era tan grande. Todo esto está lleno de calle. ¿Se fijan? Miren, ahí está la luminaria y esos son originales del tiempo de cuando se construyó esto. Aquí estoy en la plaza y aquí lo que ustedes están viendo ahí
es el cine, creo. Sí, el teatro. Sí, eso es el teatro. Se fijan para allá, calle. Acá hay otra cosa, pero no sé lo que es. Miren, más calles. Era una ciudad completa. Les voy a mostrar el cine. Vamos. Miren, al lado del cine está la biblioteca. Esta era la biblioteca del lugar. Vamos a entrar. Claro, y ahí dice Museo Cultural Pampino. Bájale. Hola, hola, buenas tardes. Pura, yo si muero de un ataque, va a ser acá. Les voy a mostrar una pasada rápida porque hay... Acá. Hay mucho material, pero... Miren, acá estaba la radio. ¿Se fijan? Esa es la radio. Esta es la biblioteca. Estaba la radio ahí. Aquí estamos entrando al cine, al teatro. ¡Wow! Aquí sí que... ¡Wow! ¡Wow! Miren. Este era el teatro. Igual que en la iglesia, existía la calucha. Y ese tiene que haber sido balcón. Yo creo. Los asientos, miren los asientos. Asientos de madera. Y este era... Se hacen eventos acá, creo. Aquí voy a subir. Y se supone que va a quedar al lado. Detrás del escenario. Claro. Claro, estaban los vestidores, yo creo, donde se reunía la gente y salía. Miren, aquí tienen una toma más o menos para que se hagan una idea. Imagínense 150 años atrás, esto lleno de gente. Ah, hay una cosa, aquí hay una escuela. Una de las cosas que siempre he escuchado, que en la escuela iban los hijos de los obreros, de las empleadas, de todos los funcionarios, hasta de los dueños. En ese sentido, no había discriminación en el tema de la escuela, pero sí habían otras cosas muy malas que después se las voy a ir contando, porque todo lo que brilla no es oro y hace un calor que, aunque no crean, me tomaría una cerveza. Y ahora vamos a conocer acá. Miren, estamos en la plaza, acuérdense. A este lado de acá, a la izquierda, la biblioteca, que ya pasé, el hotel, ese era como el mercado, y creo que esta es la pulpería. Creo, no estoy seguro. Vamos. Quería comprar un dulce o algo aquí. Esta era la confitería, es como un kiosco. Wow. Aquí estamos llegando al sector del lado. Claro, esta es la pulpería, ¿se fijan? Mira. Sí. Aquí creo que... ¡Wow! Esta cuestión sí que es grande. Bueno, acuérdense que 3.600 personas consumiendo y viendo todo esto. Esto está simpático, está bien
Bien logrado. Miren ahí una cantidad de latas y acá al lado está la carnicería. Y está sacando aceite. Puta, podría haber sido cerveza, te habría comprado. De verdad. ¿Qué es lo que hay acá? Centro. Pero, a ver, me voy a meter al tiro porque la verdad que todos estos lugares, aunque no lo crean, dan julepe. Y ahora, justo miren al fondo, el que está sentado es un maniquí, pero justo se movió un tipo y casi me morí porque no me había dado cuenta que es un turista que anda mirando. Miren, esto es lo que queda de la salitrera que está al lado, que no tenía nada que ver con esta, era independiente, pero sí está un poquito más allá, que al final lo único que queda es todo el sector de la maquinaria. Y acá hay una maqueta que está bien hecha, donde procesaban el caliche y se transformaba en salitre. Esta es otra historia, es otro cuento. Y acá tenemos una locomotora Miren, y aquí estaba, para que se hagan una idea cómo trabajaban y sacaban el caliche y lo echaban arriba de los vagones para llevarlo a la planta para poder procesar todo este cuento, porque esta era una tremenda mole. Miren, ese es el caliche, que dice que tiene más de 5.000 años. Y hay varios, dice, mira, caliche cristalino, fragua, y esto de acá es una solución madre, no tengo idea de lo que es como un aceite, algo así. Aquí se trabajaba puro níquel, amigo. Este trabajo tiene que haber sido, miren, cargando las locomotoras con saco. No, tiene que haber sido bravo. Aquí llegué a la parte donde les conté que de repente salió un turista. Ah, estos son... Jaja. Lo que pasa es que todo este lugar es medio tétrico. De repente tiene muchos callejones y habitaciones que no te das ni cuenta. Entras al lugar y te encontrás con esos monos y la verdad que ya hay plop. Aquí, esto está con quemado. No, esto es toda información. Miren. Ah, esta es una parte de la botillería. Pero creo que la entrada está por el otro lado. Sí. Esto es una réplica de la Esmeralda. Aquí hay una parte importante que se las voy a explicar después, pero para que ustedes hagan una idea. Miren, fíjense, nosotros estamos allá arriba, ahí. Los barcos
salían, recorrían todo, se venían por el Océano Pacífico y pasaban por abajo, por el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes seguían y llegaban a Europa. También llegaban a Australia y también barcos que se iban a Estados Unidos. Para que ustedes tomen más o menos la dimensión de lo que fue todo esto. Que hay una mujer que no tengo idea quién es. Le pregunté, pero no me contestó. Miren, así era la pega. Métale combo, pura fuerza, pala, echando arriba de esos carros. Y después tirando todo eso arriba de los trenes para poder transportar todo el material. Wow. Esta era la panadería que hacían el pan. ¿Sabes la impresión que me da cuando paso por todas estas partes? Es como, no sé, como estar en Auschwitz, Polonia. Tiene un aire. Son los hornos donde hacían el pan. Chucha la wea, no vaya a aparecer un alemán por aquí. Mira. ¿Cómo está, amigo? ¿Estás cansado? Si está cansado lo entiendo, porque puta que le tocó duro. Claro, la panadería. Y acá, claro, todo se producía acá, estaba la parte de la producción. ¿Se fijan? Mira. Y acá estaba toda la parte donde se vendía. Y ahí estaba la oficina, la caja para pagar y todo el sistema. Pero quedé metido con una parte, espérenme. Aquí estaba el patrón del fondo, le creo. Y acá estaba la parte donde vendían todo lo que era las verduras. Y vendían tazas, joyas. Bueno, y todo esto la gente que vivía acá tenía que pagarlo o comprarlo con los vales. Por eso es que no les pagaban con plata. Ni menos con ficha. Acá sí pagaron con ficha, pero no en Humberstone. Miren. Oh, me dio hambre, me comería un lomo vetado. Un kilito de lomo vetado, por favor, por la mesa 4. Y acá, esa era la cámara frigorífica. Tener. No, esto es un cuento. La verdad que este era todo un cuento. Amigo, fue un placer. Y acá estaba la secretaria. No, esta es la caja. Sí, bueno, ya no compré nada, me puedo ir sin pagar. Y acá estaba... miren. Aquí vendían todo lo que era pinche, aguja, no sé, género. Fíjate. Bueno, esto es un cuento. La verdad que hay mucho que mostrar, pero tengo que editarlo porque si no este video va a salir de 3 horas. Les sigo mostrando. Entre y en la mano derecha. Ah, por el hotel para allá, a mano derecha, allá está la Después para piscina. adentro, después la mano derecha. Ahí está la piscina. Ahí está. Y después en la parte donde están las maquinarias, ¿para qué sector está? La maquinaria está para allá. Siguiendo por la calle principal hacia el fondo. Allá por el fondo. Ya, vale, se lo agradezco montones. Un abrazo, que esté bien. Me compré un helado. Hace un calor. Ustedes me dicen, sigue ando con chaqueta. Y no me la voy a sacar. Porque no quiero quedar como Jaiba, quemado. Y además, el sol
pega muy fuerte aquí y no estamos ni en verano, así que háganse una idea del calor que había acá para poder trabajar. Averigué dónde está la piscina. Pregunté a un caballero ahí que tiene su negocio y ahora empezó recién a ver un poco de gente. Así que vamos a ver la piscina y después vamos a ir a unas maquinarias por allá y les voy contando. Por mientras me como el helado. Miren, esta era la piscina. Aquí se venían a bañar también, no solamente los hijos de obreros. O sea, el mismo sistema que le conté yo del tema de la escuela. Y esta piscina es de fierro. Fierro. Uno dice, bueno, ya tiene su año y su óxido, pero fierro, porque supone que esto con agua el fierro se oxida, excepto que tienen que haberle echado pintura, alguna cosa. Qué heavy. Qué heavy. La verdad que uno se pone a pensar. A ver, hay una cosa que quiero explicarles. A mí me gusta todo lo que es la historia. Creo que uno de la historia tiene que aprender. Lamentablemente no es así, porque el ser humano sigue cayendo y cometiendo los mismos errores. Pero aquí, en estos lugares así, hay una historia de gente que vivió en esos tiempos, que quizás nos va a pasar a nosotros 200 años más, 200 años en adelante. Va a haber gente que nos va a andar mirando como dónde vivíamos nosotros y qué es lo que hacíamos. En estos tiempos nosotros tenemos celulares, tenemos autos, tenemos de todo. No sé qué va a existir en 200 años más. Pero la verdad que aquí hay mucha historia. Miren, ahí hay una parte donde era el trampolín. Para los que les gustaba hacerse el lindo. A ver. Claro, miren. Tenía 1, 2, 3, 4 peldaños. Depende de la altura. Y esta era la escalera. Y yo como soy ligüete voy a subir. Está medio oxidado. La verdad impresionante. Sí. Imagínense, y esto es una piscina que tiene que tener, por lo menos debe tener, a ver, yo creo que unos 40 metros por 20, si es que no me falla el metro, pero por ahí debe andar. Y ahora vamos a ir a ver un poco de las maquinarias que hay acá en Hamilton y me voy a parar y les voy a contar algo que tengo que hablarles. Hay unas tablas medias palonas. Chao, hablamos. Miren, me di cuenta. Miren, esos son los camarines. ¿Se fijan? Estoy detrás de la piscina, claro, ahí están los asientos y todo, o las duchas, no sé. No tiene ducha, son camarines. Todo de lata. Y espero que tenga salida aquí porque la verdad que... Claro, aquí salgo al otro. Miren, y ahí está la caldera o la bomba que hacía rotar el agua y todo el cuento. Está debajo de la grada. ¿Se fijan? Miren. Ájale. Y vaya, así que yo allá no me meto nica, aunque les tenga buen abanico. Los quiero harto, pero no me meto ni cagando. Ya, vamos por otro lado. Les cuento que había un teatro. Y acá está la escuela número 35. Escuela básica. Miren, ahí hay una foto de Gabriela Mistral. Aporte de la UNESCO, restauración de 5 salas de la escuela número 35. Esta la vi mucho en... Wow.
Miren. Esta era una sala y están los bancos originales de esos tiempos. Aquí sigue el pasillo. Sí, más salas. Y acá hay otra cosa más chica. Esto puede haber sido la Inspectoría General, donde si te mandaban un condoro te mandaban para acá. Tiene que haber sido, yo creo. Allá está nuestro prócer, para los amigos que son de afuera, Arturo Prat. Combate naval de Iquique, donde ganamos una guerra entre Perú y Bolivia. Claro, la escuela tenía, claro, con 5 salas. Mira, aquí hay una con pizarrón. Esta está más completa. Wow. Igual tétrico, ¿qué quieren que les diga? Tétrico, tétrico. Hay mucho que ver aquí, mucho que ver. Bonito, simpático, pero da miedo. Vamos por otra parte, les sigo contando. Miren, del pasillo, esta era la salida hacia el patio de la escuela. ¿Se fijan? Todo esto era el patio. De la escuela 135. Ahí están los baños. Bueno, lo tienen como baños públicos. Y yo voy a aprovechar de pasar. Se empezó a ver un poco más de gente. Y les cuento de algo de ellos. Miren, fíjense acá, Casa Museo Jefe Turno. Fíjense cuando entre, mira, esto es lo de Ajulepe. Cuando uno entra, mira. Escuchen. Uno pisa los baños. Este yo creo que era la cocina, claro. Allá están. Ájale. Parece que habían entrado acá, vos son todos iguales. No, esta no había entrado. Pero son, miren, ahí es como un lavadero. Un dormitorio. Y va a crujir esta cosa. ¿Se fijan? Miren. Ándate, chao. Soldado que arranca así, pero otra batalla. Ahora vamos para la parte de atrás, donde estaba el sector de las maquinarias. Cantidad de madera que hay ahí, mira. Wow, esa madera es una maravilla. Vamos a partir por acá, les voy a mostrar un poco. Porque aquí hay, este es un pueblo, o sea, al final es un pueblo tremendo, grande. Aquí hay bodegas, dice sala de exposición de garaje. Yo no sé si eso era otro. Mira, ahí hay como una plaza, no sé. Pero bueno, era un pueblo. Aquí vamos a ir grabando un poquito de todo para que ustedes se hagan una idea cómo era. A miércoles había gente aquí. Mira. Motores. Había todo. Y acá. Les conté que se construían carros y todo. Miren, este era un auto. Wow. Es puro fierro. Eso debe pesar una tonelada. Chala.
Todo eso que se ve allá son casas, habitaciones, piezas donde dormía la gente. Miren, aquí había una cancha. Era una cancha de tenis. Sí, era de tenis. Aquí tenemos otro sector que dice rancho de empleados. Pero estos son mejores que los otros. Estos de aquí tienen que haber estado los que eran profesionales. Sí. Aquí estoy en la parte de atrás, ya yendo para el sector donde están las maquinarias y todo. Esto pareciera que fueran como un juego de niños. Sí, porque hay unos, miren, hay un tema de ir para sacar agua. Ájale, mira, compañía de bomberos. Esta era la compañía de bomberos. Miren, para que se hagan una idea, esto sigue para allá. Yo no voy a ir tan lejos porque todo eso son casas abandonadas. La idea es mostrar más que nada los puntos principales de todo este lugar. Acá, donde ven ustedes allá, todo ese armato, este fierro y esos galpones, están las salas de máquinas y que la verdad que creo que está más intacta la de Santa Laura que esta, pero acá está más conservado todo lo que son el pueblo en sí. Las otras se la robaron completa y no es chiste. Miren esa estructura, no dice lo que es. Acá me estoy acercando ya a la parte de atrás de los galpones y imagínense la manera de vivir acá y el trabajo. Pega el sol de una manera. Y me imagino en pleno verano esto tiene que haber sido un horno. Miren, acá estoy en la parte de atrás, ¿se fijan? Y voy a esos galpones. Claro que dice que hay que tener cuidado porque esta cosa está rumba y hay callejones, subidas, para allá tienen más cosas. Pero ya eso queda muy lejos. Los quiero, pero nunca tanto. A ver. Este dice la casa de fuerza. Eso es lo que me falta, mi fuerza ahora. Les muestro. Miren, wow, claro, acá están los motores, no sé quién lo quiera, pero todo de lata. Aquí corre mucho viento y yo creo que salía más barato todo hacerlo así en lata. Ahí está la sala de máquinas. Miren, ahí están los controles. Acá hay más. Una tremenda mole. Miren dónde estoy acá ahora. Dice planta de elaboración, salitre y yodo. Toda esa gente venía a trabajar acá. Y esto sigue y sigue para allá. Es que hay como una especie de canal, no sé qué. Yo creo que aquí habían trenes antes chicos para transportar cosas. Miren la cantidad de cosas. Hay una batea ahí de esas para lavar ropa de las antiguas. Y todo esto que se ve acá, todo es pino Oregón. O Oregón, no sé cómo, lo traían todos de Europa, como les conté. Sí, esa es como una caldera. Me da la impresión que ahí, eso lo vamos a ver después. Vamos a ir a ver esta parte primero. Miren, acá está la parte que dice molienda. Me da la impresión, claro. Aquí echaban todo el tema de las piedras. Allá había un especie de rodillo
que molía. Allá arriba hay como una, no sé si es como locomotora, ¿no? Y acá está lleno de galpones. Y esa me da la impresión que era una chimenea donde calentaban todo el cuento para producir el salitre. Esto está, pero entre pueblo fantasma, película de cowboy, no sé, tiene de todo un poco. Este era el panel, no, pañol eléctrico. Claro, estas son todas las instalaciones del sector de acá, de la fábrica. Esta es la bodega. Bájale. Tremenda, grande. Y tétrica, completa. Se la podemos echar ahí, no voy a entrar. ¿Se fijan? Miren. Aquí está maestranza. Bájale. Estas cosas son tremendas. Miren para arriba, miren. Fíjense. Hay unos ejes ahí de fierro montados en esas cuestiones. Ando a saber tú que se manda abajo. Así que tenés cuidado. Quizás cuánta gente trabajaba acá. No sé por qué estoy hablando tan despacio, estoy solo, güey. Wow. Taller de reparaciones, locomotora eléctrica. Otro galpón gigante. Miren, yo creo que aquí colocaban las locomotoras y las arreglaban. Ese es el video. Creo. Fundición. ¿Qué es lo que hay? Moldelería. O sea, molde. Y acá tenemos locomotora a vapor, sala de componentes de la maquinaria de transporte de coliche. Claro. Tremendas máquinas, yo no sé cómo. Mira, son unas tremendas moles estas cuestiones. Fíjense. Tremenda. Claro, acá estaba como el estacionamiento de las locomotoras a vapor. Y ahí tenían el taller. Entonces, acá las reparaban y todo. Ahí hay como una grúa, mira. Heavy. Ya, les voy a contar otra cosa ahora. Bueno, estoy en un sector acá donde está esta tremenda chimenea y les voy a contar un poco la historia de qué es lo que pasó acá. Esto es un patrimonio de la humanidad en el año 2005. ¿Qué pasó? Hubo un tiempo cuando empezó a aparecer el salitre y se empezaron a dar cuenta que esto estaba plagado del oro blanco que le llaman. Entonces se llenó de salitreras. Y una de las salitreras que está más conservada es esta. Y ya ustedes vieron todo lo que les mostré. Entonces empezó a hacer el auge del salitre y se empezó a exportar a todos lados de Europa y para muchos sectores. Chile recibía como el 60% de la plata que ocupaba, la recibía del salitre. Pero justo pasó que
en 1879 partió la guerra entre Perú y Bolivia, que tuvimos un problema porque los bolivianos no cumplieron con un acuerdo y al final se armó la guerra. Después de la guerra, Chile tomó posesión de todo este sector, que era peruano, y otros sectores por acá bolivianos, y se hizo cargo de todo esto. Después llegaron los ingleses, y empezaron a hacer una producción grande, como ustedes ven toda la estructura que hay acá, y todo, esas tremendas moles, las maderas, todo se trajo de Europa. Aquí trabajaron más de 3.600 personas, familias, niños, había de todo. Vivían en ese lugar donde tenían lo que ustedes vieron. No les pagaban con plata, les pagaban con unos vales. Fichas también les pagaron, pero no en esta salitrera, en otras. Y resulta que pasó ese desastre que hubo con toda la gente que trabajaba acá, donde hubo esa matanza. Después, lamentablemente, partió la Primera Guerra Mundial. Mucho de este material lo compraban los alemanes y los ingleses le cortaron el suministro de salitre a los alemanes. Y eso significó que los alemanes se la ingeniaron, porque son hábiles, en fabricar e inventar el salitre sintético. Este es una caldera. Y de que los alemanes inventaron el salitre sintético, esto empezó a morir. Murió, y fue abandonado. Y nosotros estamos viendo lo que queda después de 153 años, cuando fue inaugurado en 1872. Una cosa, el inglés que llegó acá cambió el sistema de toda esta producción en 1934 y la cambió por un sistema que se llamaba el sistema Chan. Era para agilizar y todo el cuento, la producción de esto, otra manera de explotar todo lo que era el salitre. Otra cosa importante, en 1872 esto se llamaba La Palma y fue después cuando se le cambió el nombre y se le puso Salitera Hamilton, en honor al inglés químico que llegó acá, que fue el que se hizo cargo de todo este cuento y cambió el sistema Chan y estuvo todos esos años produciendo, hasta que partió, la guerra de Chile con Perú y Bolivia, que la ganamos los chilenos, nos quedamos con todo este sector, la seguimos administrando, se formó, Chile recibía mucha plata de todo esto. Después parte la Primera Guerra Mundial, esto se vendía solamente a Europa, algo a Estados Unidos. En ese tiempo, acuérdense que el salitre se ocupa para la parte como fertilizante, pero también se ocupa para hacer pólvora. Y como había guerra, obvio, había un boom, que eran toneladas y toneladas de salitre que salían de aquí a Europa. En ese lapso, como les conté, los ingleses le cortan el suministro a los alemanes y los alemanes, como no son tontos, tenían un giro sin tornillo que inventó el salitre artificial. Y esto estaba acá y empezó a irse para abajo. Se notó en una depresión, problemas económicos, problemas de entradas al país. Imagínense toda la plata que entraba en ese tiempo con el salitre y de repente esto se acaba. Se acaba y termina. Y empieza todo en decadencia, empezaron los problemas, empezaron que ya no era rentable y esto murió y quedó botado hasta el día de hoy y es lo que hoy día le quería mostrar. Después les voy a hablar del tema de las motos, pero eso lo vamos a hacer después. Locomotora de transporte de caliche.
Esta es la rampa de vacío de la mina. Aquí hay una tremenda cosa. No me pidan que les explique cómo funcionaba todo esto, pero estoy tratando de imaginármelo. Lo otro, miren, allá, eso es Santa Laura. Es Hamilton, la salitrera que es Patrimonio de la Humanidad, Monumento Nacional de Chile. Y bueno, ustedes ven, ahora está un poco restaurado, lo están cuidando y eso es bueno. Bueno amigos, esa es más o menos la historia de este lugar. La verdad que me pegué un viaje acá a Iquique a hacer unas cosas, aproveché de filmarle este video. Yo he venido como 4 veces, creo que es la quinta esta, pero nunca lo había filmado. Así que voy a tratar de hacerles un video para que ustedes tengan claro de qué se trata. El día de mañana, si vienen, traigan jockey, bloqueador y agua, porque hace un calor. Yo no me he sacado la chaqueta, prefiero el calor que a quemarme como moicano. No, así que me aguanto. Pasaron muchas cosas acá. Estamos hablando de más de 150 años, donde hubo un pueblo, oportunidades de vida, gente. Después de la guerra igual, habían bolivianos acá, habían peruanos, argentinos, mucha gente del sur, del norte, que viajó acá buscando oportunidades, decir, bueno, trabajar, te pasaban tu casa, te pasaban todas las comodidades, entre paréntesis, que habían acá, pero te hacían trabajar como chino. Trabajaban 12, 14 horas de noche, tenían turno. Los que mandaban acá era una doctrina donde, por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención. A ellos les pagaban con vales. Y resulta que iban a la pulpería donde fuimos, y en la pulpería el tipo llegaba y le decía, no sé, pues tengo este vale, ya te alcanza para 3 panes, para un té y no sé, un jabón. De partida, por ejemplo, creo que no tenían pesa. O sea, si venía a comprar un kilo de poroto, no sé, el tipo calculaba, yo creo que tenía un tiesto ahí. Y bueno, había muchas injusticias, cosas injustas. La vida acá del obrero era una vida dura. Como les conté anteriormente, morían muchas personas. Aquí murieron muchos niños, los hacían trabajar a los 12, 14 años. Hubieron muchas muertes, morían 3, 4 personas a la semana porque les pasó un vagón, porque lo agarró un carro, o por el tema. Hay una parte donde, no me acuerdo cómo se llama, donde echaban el material caliente y no estaba asegurado, se caían ahí, se quemaban enteros. Era toda una odisea vivir acá. Imagínense, estoy en el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. El desierto de Atacama más árido del mundo. Los que son de afuera y no son chilenos, aunque no lo crean, cuando a uno le preguntan dónde está el desierto más árido del mundo, capaz que diga el Sahara. No, amigo, está acá, en Chile. Es lo mismo que cuando a uno le preguntan dónde están las momias más antiguas del mundo, ¿qué es lo que se te viene a la memoria? ¿En Egipto? No, tampoco, están acá, en el norte. Las más antiguas del mundo. Entonces, bueno, un poquito de historia. A mí me encanta viajar, me encanta salir. Les voy a contar también de que no he hecho viajes de moto, pienso tomarlo luego. He estado con algunos cambios, también les voy a tener novedades, se los voy a contar después, pero trato de mantenerme en contacto con ustedes de alguna manera por intermedio de algunos videos. Sé que lo que más les gustan son los viajes, lo de moto, a mí también,
pero hay que tener paciencia en la vida y aprovechar de hacer otras cosas. Y este es una de esas que yo la quiero compartir con todos ustedes. Así que los que quieren, no los que quieren. El que vio el video se suscribe, me hace un comentario, cualquier cosa como siempre. Aquí estoy para contestarle. He tenido harto contacto con todos los seguidores de moto que me llaman. Voy a cambiar porque se me cansó el brazo. Harto contacto con los... Creo que estoy tapando la cámara. Sí, porque estoy de frente. Ahí está. Bueno, tengo harto contacto con muchos de ustedes que me escriben por temas de datos y de moto. Ya. Vamos a partir con una ruta simpática. Y hoy día, como les digo, estoy en el norte. Para que ustedes se hagan una idea, casi a 2100 kilómetros de donde yo vivo. Viajé en avión y regreso hoy día en la tarde. Ahora tengo que devolverme, voy de vuelta, pues tengo vuelo en la tarde. Bueno, todo esto es historia. ¿Se fijan? Les cuento. Acá me encontré recién con la vivienda del jefe del patrón de fondo, el que administraba acá los Mata simpático. Oiga, aquí uno se mete y siempre suena. Como te digo, yo se lo recomiendo venir, pero ni se les ocurra venir en la noche, sino que terminar con un ataque, porque la verdad que da julepe. Hay puertas. Aquí, miren, a ver, esto está más simpático. Estos eran como afiches de la época, o libros. Sí, salitrera también, claro, son libros. Bueno, la idea era mostrarles un poco el entorno. Miren, este era un dormitorio del jefe acá de este sector. Y acá tenemos la cocina y más allá su patio, que está cerrado y no quiero ir tampoco porque no. Sí, hay mucho. Bueno, ahí de a poco se han ido dando cuenta como de este lugar. Que la verdad que después de todo lo que pasó acá, en 1929, cuando los alemanes inventaron el salitre artificial, esta cosa así, a la chilena, cagó. Así tal cual. Ahí murió el apogeo de todo lo que era el salitre, que al final hubieron años, tiene que considerar que estos años atrás, todo esto era una mina de oro, eran toneladas y toneladas de salitre que se importaba a Europa, así que imagínense que era Chile en ese momento, era una de las, casi la única parte donde se podía exportar todo este material. Entonces fue un tiempo de un apogeo donde se vino mucha gente a trabajar y así también terminaron después con la depresión, con el tema de las guerras, con el tema del corte del suministro, de poder viajar, de poder hacer y seguir trabajando acá, y además aparece el salitre artificial y esto realmente muere. Así que les cuento algo. Bueno amigos, espero que les guste el video. Cualquier cosa, cualquier dato, como siempre, me escriben, suscríbanse, hagan un comentario, eso sirve, ayuda, y luego nos vemos con una sorpresa que les tengo y con viajes en todo lo que es moto. Les va a parecer extraño quizás que haya aparecido con este video, pero la verdad que estaba en este lugar y uno tiene que aprender a ver otras cosas y a conocer. Así que un abrazo grande y nos vemos. Cuídense.